Patrocina Cámara de Comercio de Bogotá. Venga, que no es pa' eso. Bienvenidos. Esto es Venga, que no es pa' eso. Estamos a pocos días de saber si el país le dirá sí o no a los acuerdos suscritos en La Habana. Pero todavía hay muchas dudas. Una de ellas tiene que ver con la impunidad. ¿Las FARC pagarán cárcel? Para ello estamos invitando a dos personas, dos figuras públicas de este país. Una de ellas, ex sindicalista, ex alcalde de Bogotá, ex ministro. Luis Eduardo Garzón. Conocido como Lucho Garzón, se desempeñó como ministro consejero para el diálogo social y ministro de Trabajo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Fue alcalde mayor de Bogotá entre 2004 y 2008. En su época de sindicalista, llegó a ocupar las presidencias de la Unión Sindical Obrera y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Doctor Garzón, gracias por haber venido, por favor. Mil gracias por la invitación. Con el doctor Lucho Garzón nos va a acompañar una figura política muy relevante en este país, ex asesor del expresidente Álvaro Uribe y senador de la República. José Obdulio Gaviria, senador de la República por el Partido Centro Democrático, asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez durante la mayor parte de su gobierno, fundador del Centro de Pensamiento Primero Colombia, que tiene como fin fomentar la doctrina del uribismo, fundador del movimiento Marxistas Firmes, asociado a la revista Alternativa a principios de la década de 1980. Doctor Gaviria, gracias por haber venido. Doctor Lucho, encantado de saludarlo. Primero que todo, para tomar este cafecito, ¿les puedo decir Lucho? ¿Le puedo decir José Obdulio? Claro. ¿Les parece? Le mando bien. Eso, que diga José Obdulio. Gracias. Son ustedes dos unos lobos de la política. Son de unas personas pues, con una amplia trayectoria y creo que los más indicados para hablar de este tema. Vamos a hablar sobre ese rumor que hay de la impunidad en el proceso de paz. Para ello, les voy a servir un cafecito. ¿Quieren un café? Claro. Y mientras tanto, les voy a pedir que miren lo que dice la gente en la calle sobre la impunidad. Por favor. Es decir, que van a quedar impunes muchos actos. Por ejemplo, tanta gente desaparecida, tanta gente secuestrada y no han dicho absolutamente nada. Hasta ahora los acuerdos no dicen que van a pagar un día de cárcel. Entonces yo considero que sí va a haber impunidad. Y otro caso es cómo es posible que los guerrilleros digan que no tienen dinero suficiente para resarcir las víctimas. Eso también me parece impunidad. Se le podría llamar impunidad, pero lo disfrazan, lo están disfrazando como algo que es necesario para que el país tome su rumbo y evolucione. Para que haya paz, tiene que pagar cárcel. No lo van a hacer porque hay otras maneras de amnistía. Entonces van a tomar otras riendas diferentes a la cárcel, pero de una u otra manera van a pagar. Han hecho tanto desastre y tantas masacres como para no pagar un día, ni siquiera un día, no, eso me parece muy injusto. Eso va a quedar impune, eso no van a pagar nada. Aquí están sus cafecitos. Muchas gracias. Lucho, ¿va a haber impunidad? Según lo que ha dicho la gente, un poco escéptica, ¿no? De 1 a 100 hay un factor importante de impunidad. De 1 a 100 hay un porcentaje importante, pero, y eso hay que reconocerlo, porque hay unos puntos que obligaron a una negociación, pero que no paguen los responsables de crímenes de lesa humanidad, pues no es cierto, porque hay 3 niveles de juzgamiento. Uno es si reconocen que y cuentan toda la verdad, no a pedacitos, toda la verdad, pues tendrán la posibilidad de hacer una aplicación de penas alternativas, es decir, desde desminados, desde construcción meterlos en la construcción de carreteras. Si no cuentan la verdad, pero antes de ser condenados, pues van a tener que pagar, se les aplica una pena entre 5 a 8 años y van para la picota.
y van para la picota, O sea, eso si es no cárcel. cuentan. Claro, Eso es cárcel. Eso es cárcel. Si no cuentan, pero llega el momento en que después del Tribunal de Reconocimiento, antes del Tribunal de Justicia Especial, pues tienen que tener que decir, bueno, no lo quisimos hacer al comienzo, lo hacemos ahora, va 5 a 8 años de cárcel. Vamos a ver. Y si ya no reconocen nada, pues van hasta 20 años de cárcel. Es así de simple. Bien, pero ¿usted cree, José Obdulio, que va a haber cárcel efectiva? La gente es muy escéptica con esto, ¿no? Voz populi, voz dei. Hombre, el acuerdo final es un gran acuerdo para las FARC. En el No tema para el país. No, de ninguna manera. Lo que dice la gente es una intuición que se va a convertir en una realidad a partir de octubre. Mira, el acuerdo es un acuerdo escrito en primera persona plural. No sé si te habías dado cuenta de eso. Eso es muy importante porque hablan dos personas como una sola, plural. Bueno, porque es una negociación, no Sí, llegan a un acuerdo. Sí, sí, justamente. sí, exacto. No, y porque son iguales. Es decir, no son criminales. Porque hasta donde yo sé, Santos no es un criminal. En cambio, Timochenko sí lo es. Criminal sistemático. Entonces, en mi escenario ético y en mi escenario político, eso no se podría afirmar, dijéramos, en primera persona plural. Habría que tener elementos de sometimiento. Aquí no hay sometimiento, hay creación de un tribunal. Muy curioso, porque es un tribunal incluso superior a todas las cortes. Son 18 y 20, con 4 y 4 extranjeros. Y con una curiosidad mayor, en donde sí no va a haber impunidad, entre comillas, es en la persecución, por ejemplo, a sectores empresariales. No sé si han notado mucho que hay ciertos odios de las FARC y que se están convirtiendo ya en unas especies de autos cabeza de proceso, por ejemplo, Postobón. Pero quedémonos un momento ahí porque ese es un tema del que se ha hablado en esta semana. Pero por Sí, replicar. para eso es el No, cafecito. es que este café, con una persona como el doctor José Obdulio, que no especula sino precisa, pero yo creo que es que estamos dos maneras de ver la cosa. Para él, el diseño de la paz es sometimiento a la justicia. Cárcel. Para mí, no, sometimiento. Los derroté, los humillé y claudicaron. Esa Yo es le la quito percepción. humillar, pero sí, pero es eso. Pero es eso. por ahí va, por ahí va. Exacto. Ellos en el gobierno del presidente Uribe no reconocieron que había conflicto armado. Santos sí reconoció que hay conflicto armado. Eso ya equipara, de alguna manera. ¿Ese es el quid? Ese es el quid del problema. Ellos consideraron que era una negociación con terroristas, no existe. Aquí es una negociación con un grupo guerrillero. No, inclusive negociación Hay un- con perdón, terroristas no hay ningún bien, problema perdón. en hacerla. Pero Hay una bueno, beligerancia política en este caso. exacto. Entonces se le hace un reconocimiento al otro. Dos, habían tres maneras. La FARC consideró que se iba a tomar el poder. Yo le reconozco a ellos que le aplicaban una política con la seguridad democrática, los debilitó, pero no los derrotó. Entonces lo llevó a una negociación de pares. En eso tiene razón. Y tres, no me rebate, por lo que veo, el tema de los tres niveles. Si usted reconoce, entonces tengo justicia alternativa. Si no reconoce, 7 años no, de de eso. cárcel, 8 años a la cárcel. Y si no reconoce nada, pues se va hasta 20. yo Entonces tengo una reconozcamos porque es que Vea. yo quiero que los que nos están oyendo sepamos de qué estamos hablando. Aquí hay una persona que dice... Estamos yo hablando de quería la rendir. jurisdicción especial Sí, para la por paz. eso, pero tiene que ver, la jurisdicción depende de eso. Depende de si somos iguales o no somos iguales. Si el Estado versus la guerrilla, si es uno versus el otro que está derrotado. Ese es un primer concepto que me parece una pregunta que dejó termino José solamente Obdulio. y termino con esto que ha señalado. Es que esta es la vez que se va a decir no verdades a medias. Es que el tribunal lo que va a mostrar es si es toda la verdad. Y entonces la gente dice, bueno, están reconociendo. FARC mató a la chinita. Lucho, Asuma todo lo que tiene que ver con la chinita, con Bojayá, con todos esos actores, el Nogal. ¿Sabe por qué no pero ocurrió también, eso? pero los empresarios, reconozcan permítame quienes una- mataron la Unión Patriótica, quienes hicieron los falsos positivos, reconozca quién hizo el paramilitarismo, porque aquí hay una verdad que tiene que reconocer, van a la cárcel, pero del otro lado Lucho, también hay vea, que decir quién es estimularon. mire, en la práctica las cosas van a ser de la siguiente manera a partir de octubre y cuando se conforme el tribunal. O sea, aparte de que Un va a ganar infierno sí. para los que enfrentamos a las FARC. Un infierno. ¿Cómo le parece que estuve en un foro con Aida Bella, Dirigente de la Unión Patriótica. dirigente de la Unión Patriótica, máxima dirigente?
la Unión Patriótica es un partido fundado por las FARC, eso no es macartismo. Yo fui parte de la Unión Patriótica y le acepto eso. Exacto. Entonces Aida Bella, ante mi afirmación de que era un gran acuerdo de las FARC imponiendo sus puntos de vista al gobierno en todos los temas, ya podemos hablar incluso del tema narcotráfico, entonces fue evolucionando el debate y terminé yo sindicado. O sea, yo voy a ser miembro, voy a ser subyúdice ante el tribunal, que porque soy chuzador. ¿Sabe por qué? Porque dije que cómo había sido elaborado el documento del 23 de septiembre. El documento del 23 de septiembre es el documento 5, que fue publicado el 15 de diciembre, porque hubo un interregno en donde el gobierno intentó modificar. El punto 5 de víctimas, para que la gente sepa de qué el punto 5 de víctima de justicia. Y entonces el negociador del gobierno puso una notica en discusión e inmediatamente el señor Catatumbo dijo: no se deja mover una coma del documento. Por eso lo publicaron el 15 de septiembre, de diciembre. Entonces, en ese documento, según Aida Bello, se podrá, de acuerdo con lo firmado, en el tribunal juzgar a quienes violaron los derechos humanos en el conflicto armado como parte o del gobierno, del empresariado o de los agentes, grupos armados, llamémoslos contrarrevolucionarios o derechistas. Y entonces me sindicó de que yo tenía forma de chuzarla a ella o a quienes habían hecho el documento. Entonces dije, bueno, en consecuencia, entonces yo también voy pues al juicio. Muy enfática en decir que el gobernador de la época era el responsable de la muerte de 170 miembros de la UP entre el 95 y el 97, es decir, Álvaro Uribe Vélez, etcétera, etcétera. Y muy insistente en llevar, dice ella, en llevar al tribunal a los empresarios de Urabá, a los de La Palma, a los del banano, etcétera, etcétera, de los ganaderos. Entonces, en cuanto a las FARC mismas, el documento está redactado de tal manera que lo que ocurrió fue lo siguiente: en una dictadura, una tiranía política, un partido político se levanta en armas, las FARC, en ese momento Partido Comunista, pero combinación de formas de lucha, y esa rebeldía no va a ser castigada como de victimarios, puesto que lo que podría llegar a ser castigado... Parece que es delito político, ¿no? Aparece en todo el acuerdo. Sí, no, y que de ninguna manera puede ser el sentido del acuerdo el de castigar o someter a la justicia a victimarios, puesto que ellos no lo son. Ellos son inclusive víctimas que se levantan contra un Estado tiránico. Esa es la filosofía. En consecuencia, lo único que habría es las posibles transgresiones al derecho internacional humanitario que han cometido ellos y la sistemática violación de derechos humanos que ha cometido todo el que ha pasado por el Estado. Pero los partidos políticos. Les hago una pregunta para los dos. Un segundo, Julio parece nadaísta, entonces lo eleva uno y lo lleva. Entonces yo solamente quiero decirle que la anécdota de Aida es la anécdota de Aida Bella, pero le voy a decir aquí no hay impunidad. Dos, aquí se miran los procesos y aquel que fue presionado a actuar en defensa propia, como empresario, etcétera, no lo cobija, lo dice Néstor Humberto Martínez, lo está diciendo todo el mundo, y lo estamos diciendo todos. 3, pagan cárcel si no dicen toda la verdad. 4, los de allá, los que promovieron asesinatos o acabar la UP o acabar el paramilitarismo o los falsos positivos, pues tienen que asumir responsabilidades. Es que la impunidad no es para un lado, es para todo lado. Bueno, yo les quiero dejar una pregunta, pero para invitarlos a tomar el café en la mesa. Muy bien. Y es, hay un tribunal reconocido internacionalmente, ya han dado su opinión en La Haya, la Corte Penal Internacional, diferentes organismos, digamos, avalando de una u otra manera el mecanismo de justicia transicional. Me gustaría saber su opinión a la luz de ese tribunal, pero en la mesa. Y como esto se está poniendo bueno, me voy con ustedes para la mesa, ¿les parece? Claro, por favor, sigan. Venga, que no es pa' eso. Venga, que no es pa' eso. Me quedó sonando lo que hablábamos hace un momento sobre los tribunales. José Obdulio, usted hizo parte de un gobierno donde hubo una desmovilización,
un marco jurídico. ¿Usted cree que ahí no hubo impunidad? Se desmovilizaron más de 18.000 miembros de las FARC, ¿sabía eso? Y no hubo impunidad, es decir... Sí, es que en todo proceso debe haber impunidad. Por eso dije al comienzo yo que pero la impunidad depende esa hace parte inherente. Usted sabe que un aterrizaje es una caída de un avión. Lo que pasa es que es una caída programada y controlada. Y si usted controla todos esos factores, muy bien. Es que yo no estoy diciendo que un acuerdo con organizaciones criminales no suponga la posibilidad de que muchos de ellos, o la mayoría, no vayan a la cárcel. Eso es una cosa natural. ¿Cómo van a ir 5.000 personas a la cárcel? ¿A qué cárcel, además? Aquí estamos hablando de determinadores. Entonces los determinadores, incluso la memoria histórica nos dirá una cosa: los que nos gusta estudiar la historia sabemos nítidamente, con documentos, página tal, que el Partido Comunista ordenó la fundación de las FARC. El Partido Comunista, que se transformara de Autodefensas Comunistas de Colombia, dirigidas por Jacobo Prías Álape y Manuel Marulanda Vélez, a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en un contexto de Guerra Fría y con una orden directa de Moscú. Por eso también se fundaron las mismas FAL en Venezuela, el mismo Partido Comunista. Está tocando un tema clave, el tema de la verdad histórica. Supongo que a esa verdad toca añadirle la verdad de la fundación, de los paramilitares, de todos los grupos que hay aquí. Hay una verdad histórica y una criminal a todo el que se Es que me gusta lo que dice el doctor José Obdulio, le digo con afecto. Es que todo proceso tiene impunidad. Depende cómo se dio ese proceso. Este tiene una cosa que me parece muy importante: la verdad. No la verdad media, es que todo el mundo tiene que contar la verdad. Esto de los diputados estos días, me parece bien que cuenten quién, cómo, por qué, cuál es la responsabilidad. Y me gustó la actitud de los familiares diciendo, y vengan acá. Eso no va a hacer que pase de agache. Y me parece muy bien señalar el tema de impunidades en uno o en otro proceso. Yo no voy a ponerme, porque es que yo no busco ver dónde está la diferencia y dónde está la coincidencia. Mire, ese tema que usted hizo antes de que nos sentáramos acá sobre el tribunal, le va a parecer raro, pero yo comparto una tesis del doctor José Obdulio. A ver, ¿cuál es ese? Hay que hacer una constituyente por la reforma de la justicia. La justicia no se va a reformar. Yo estoy por ese tema. Por la justicia. Por ese tema. Por otras cosas podremos discutir. Por eso Colombia necesita una mirada y un tribunal que contenga la justicia nuestra, la justicia internacional, la Corte Penal Internacional, y esta tiene unos límites. Esta no es para decirse vamos a perseguir a todo el mundo, además porque no está compuesta por desprogramados. Yo tengo entendido, para que la gente lo sepa, la justicia transicional que se ha diseñado para La Habana, para los acuerdos, no suple la justicia ordinaria colombiana. No la suple. Claro. Y entonces, además no la suple. Bueno, no. ¿La suple? No, claro, es excluyente. Dijéramos, es una justicia... Sí, claro. No, porque incluso eso tiene un peligro, Lucho, que es un elemento de discusión a partir de octubre, o de los 3 meses que se toman, que yo no veo cómo, porque constituir semejante aparato, eso cuesta mucho dinero, primero, y segundo, usted se imagina las presiones, los intereses. Bueno, pero en fin. No, pero yo sí creo que Juan Carlos debe quedar claro. Es decir, que aquí se incorporan varios elementos de la justicia ordinaria. Está la propia Corte Suprema de Justicia, que dice, oiga, estamos ahí, para decir... es parte de eso. Mire, es que es curioso esto, porque Lucho le va a tocar volverse otra vez abogado o dedicarse a estudiar, porque el título quinto, llamémoslo así, pactado entre las FARC y el señor Santos, es una nueva constitución en cierto sentido y un nuevo código de procedimiento, tanto penal, de procedimiento penal, como código penal. Entonces, eso va a suponer una gran discusión, pero la verdad es que este es un tribunal por encima de todos los tribunales. No, claro que sí, demás. Pero no. Cuando asume un caso, excluye a las demás cortes. Yo le agradezco que me mande a estudiar, pero también usted que sabe tanto, trate que haga el posgrado en esta etapa. Pero lo voy a decir por qué. Y sin ánimo de agredirnos, porque el café es muy amable. No, porque en este momento, no, lo que no me parece justo es que
como él empezó esta discusión, el doctor José Obdulio, diciendo lo que le pasó con Aida, obviamente hay un carácter, un comportamiento subjetivo. Me van a perseguir, es un tribunal de inquisición, no tengo garantía, pero bueno. Eso es lo que me induce a mí a hablar. Bueno, estoy diciendo, pero eso todo lo lleva a ser subjetivo en apreciación. Yo creo que un hombre que lideró este escenario como Juan Carlos Henao, rector del externado, ese señor no es de la Universidad de Corabastos, es el externado, y lo que significa, no iba a meter semejante esperpento de decir, excluimos la justicia colombiana y no tenemos nada que ver con la colombiana. Es más, esto tiene que ser una definición de la propia Corte Constitucional. Una apreciación subjetiva. Entonces yo vuelvo y digo, yo comparto que esto no puede ser un tribunal de inquisición, no puede pasar por encima de las líneas constitucionales que plantea. Pero sirve de algo que haya una observación internacional, que vengan 3 miembros de esos órganos de la JEP, serán jueces internacionales. ¿Sirve de algo? Pues que es claro que sirve por una razón, porque es que esto, nunca un proceso, más allá del de Sudáfrica, que Sudáfrica con el apartheid generó tanta convocatoria internacional, y nada mejor que tener legitimadores internacionales. Vea, porque cuando yo le planteo a usted que hay que aceptar una constituyente por la justicia, es que la propia justicia colombiana tiene falencias supremamente serias, que no se reforman ni por la vía del Congreso, ni por la vía de ella misma, ni se reforma por ningún lado, ni por el lado del gobierno. Pero le quiero decir, es que está dicho en ese nuevo Código de Procedimiento Penal, en el acuerdo redactado por Enrique Santiago, no por el doctor Henao. Enrique Santiago es el segundo en la Izquierda Unida, una organización de extrema izquierda que hoy está fusionada para efectos electorales con Podemos, pero que representa una tendencia que siempre ha apoyado de palabra y de obra a las FARC en todo el concierto internacional. Es que parte de un presupuesto que fue un idiota útil el doctor Henao. No. Porque entonces terminó, es que el doctor Henao... como todo lo de ellos. No, pero yo lo digo con mucho respeto. Yo sé que usted está en pregrado, pero él está en maestría. Y lo digo con un gran doctorado. Respeto. Usted está en pregrado. Entonces yo lo digo con gran respeto. Los honorarios mejor ganados del mundo son los del doctor Enrique Santiago. Impuso su espíritu, parte de un criterio. Su lenguaje, inclusive eso de los y las, el lenguaje sexista, y todos los contenidos de impunidad a los que aspiraba las FARC, que siempre lo habían dicho. Yo recuerdo, por ejemplo, que un día me sorprendió mucho Romaña. Romaña es un secuestrador nato, él es lo que es un secuestrador. Y se pone boina el Che Guevara y se cree Mao Zedong, o yo no sé quién diablo se crea, pero tiene ante todo un espíritu de secuestrador. Entonces le pregunta a algún periodista, un compañero suyo, y lo enfoca y le pregunta, bueno, ¿usted se arrepiente de los crímenes cometidos, de los secuestros? Yo nunca cometí secuestros, dijo. Y eso quedó consignado, además, en el numeral 30 del documento 5. Solo una pregunta para retomar. Pero el secuestro va como crimen de lesa humanidad. No, ¿sabe por qué no? Porque es que no es para eso, acuérdense. Bueno, acuérdense que no era crimen de lesa humanidad dentro de lo que dicen, lo que excluye a quienes pueden asumir la amnistía. Eso lo excluye. Lucho, mire, les tengo una pregunta. El punto 60 dice que usted había hablado, si es para la financiación de la rebelión, no es delito de lesa humanidad, sino que queda subsumido en el delito. Pero en la conformación del tribunal se dice que el secuestro en general es crimen de lesa humanidad. Usted había hablado del punto 5. Volvamos al punto 5, digamos, al margen al margen de las trayectorias de quienes lo hayan diseñado, porque de parte y parte cada uno tiene la suya, su ideología, pero eso no su se puede al margen, porque si el espíritu de alguno de ellos... Pero hablemos del texto. El punto 5 y la Jurisdicción Especial para la Paz. El día 3 de octubre, si la gente decide refrendar, los jueces de la justicia ordinaria dicen, se acabó, me voy de vacaciones, cerramos. Si es preferente y excluyente, claro. Se van, ya, o sea, no hay procesos penales. Inclusive se trasladan todos los procesos a ese tribunal. Inclusive hay una cosa muy interesante, que la metió Enrique Santiago, que es eso de llamar a carambola. ¿Cómo está enterado que fue Enrique Santiago? No, porque no tuvo que ver él lo dice, porque él lo dice públicamente, porque además entonces es muy creído, pero sí se ganó muy bien en los honorarios que le pagaron las FARC. ¿Cómo le parece que dice lo siguiente? Que las ONGs, por ejemplo, el colectivo de abogados, o la cosa esa intereclesial, etcétera, los documentos, expedientes que ellos hayan armado sobre violación de derechos humanos, entonces también se incorporarán como parte del acervo probatorio. Es decir, prácticamente son como una especie de anticipo de pruebas previas elaboradas por unas organizaciones para
condenar el caso, por ejemplo, de la Comuna 13 en Medellín, que es en la que tienen en la mira a Álvaro Uribe o al general Montoya. Eso va a ser entonces un expediente armado por la... Juan Carlos, pero supongo que debe haber una seguridad jurídica, ¿no? La pregunta que tú haces desde el 3 de octubre, yo sí veo que esta discusión está dando con un carácter muy subjetivo, porque emocionalmente altera. Es decir, este tema de la verdad va a ser para todos los lados, no para un solo lado. Entonces eso afecta, dice, ¿y por qué tengo que estar yo equiparado o al mismo nivel del otro? Entonces, mi verdad no es igual a la de esos delincuentes. No, el que hizo desmanes aquí, violó todos los derechos, mató, pues tiene que asumir todo el mundo. Sí, claro. Tiene que asumir. Eso no tiene un lado y el otro. Estoy totalmente de acuerdo. Que es un avance. ¿Sabe cuál es el problema? Dos, que yo creo que en este momento lo cierto es que hay una actitud subjetiva, lo digo ¿por qué? Porque se pretende decir que eso fue impuesto por un abogado contratado por la FARC y se niega que en la otra parte también había gente que no tiene antecedentes de dejarse meter el dedo en la boca. Y 3, porque está pensando con un criterio sumamente complicado. Si la verdad hubiera sido solamente para las FARC, estoy seguro que no habría discusión en este momento. Pero como la verdad es para todos los lados, dicen, ¿y por qué me van a venir a investigar a mí? Entonces, la manera de... Yo no voy a decir solamente que los insumos los van a dar esas ONGs. Los insumos los tiene que dar la propia justicia, los propios antecedentes, la historia de este país. Tiene que decir, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Lo mejor de esto es que no pueden... Debiera ser así, pero no y va a ser así. ¿Sabe una cosa? Yo le hago un acuerdo a usted y le digo toda la verdad que se cuenta. Todos los que tenemos ¿quién dirigía? Eran 3 y 3. 3 de las FARC y 3 del gobierno. La comisión. La comisión. Sí. De las FARC eran Leiva, Santiago y el doctor Martínez del uno de los colectivos del CPDH. Bueno, ¿sabe quiénes eran los del gobierno? Casel. ¿Saben quién es Casel? Socio del colectivo de abogados en el negocio de Santo Domingo. El que logró la condena, diciendo que eso había sido un crimen de Estado. Entonces, bueno, mucho descuido, Lucho. A mí me parece que eso fue pues un golazo de las FARC, por eso digo es un gran acuerdo. Bueno, pero fíjate que ayer en estos días le oía yo al doctor Holmes Trujillo que él está de acuerdo con todo, menos con el tema de la impunidad. Entonces quiere decir que hemos avanzado enormemente en un acuerdo. La discusión aquí es, digamos, ¿hasta dónde va la verdad? Carlos Holmes ha retrocedido mucho más. Yo lo que estoy viendo es eso. Y yo creo que parte del doctor José Luis dice, el problema es que viene el 3 porque nos van a fregar. Entonces dice, bueno, está bien. Entonces viene, acepta el sí, porque dice, eso es inevitable que van a ganar el sí. Pero yo lo quiero decir, en el sí no estamos para generar otra guerra. Hablando de que las encuestas están diciendo que gana el sí, yo no me voy a poner a pelear con encuestas. Veremos qué ocurre el día 3. Es un debate álgido, intenso, con dos personas que conocen muy bien de este tema. Muchas gracias a usted. Bueno, porque era con un cafecito, ¿no? No, yo soy un hombre que siempre con él me encuentro sobre la base que prevalece, no el adjetivo, sino los sustantivos. Tratemos de ver cada uno nuestra valoración. El verbo y el sustantivo, como diría algún autor por ahí. Exactamente. Y gracias a ustedes de nuevo por seguirnos y ya vendremos con otro Venga que no es país. Patrocina Cámara de Comercio de Bogotá. El Tiempo Televisión. Noticias bien explicadas.